José María Maroto, director del informe sobre la actualidad de Big Data, donde se identifica y comparte los avances, las barreras y el futuro en la carrera por desarrollar proyectos mediante esta tendencia tecnológica. Experto en gestión del cambio, gestión de proyectos e innovación en TI. Ingeniero informático, máster en coaching, profesor y tutor en la Escuela de Negocios Online Business School. Hola, lo primero, buenas tardes. Tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí, mi primera vez en Colombia, y he venido fundamentalmente a presentaros un informe de investigación He venido a presentar el último informe de investigación que realicé sobre Big Data para intentar dar un poco de luz sobre qué es el Big Data y cuál es la actualidad del Big Data ahora mismo en el mundo. Tengo que deciros que este informe fue generado a nivel mundial y en exclusiva para todos los asistentes de aquí, del Congreso. Se elaboró una segunda edición con un foco específico en Colombia. Por lo tanto, vamos a hablar un poco a nivel general y haremos algunas notas y el resto lo podrán encontrar ustedes en el informe específico de Colombia. Va a ser un pequeño pero muy intenso viaje, un intenso viaje en el informe para recorrer lo que desde mi punto de vista son los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta para comprender y entender cuál es la situación actual de Big Data. Haremos una pequeña introducción, veremos qué es el aquí y ahora, es decir, dónde está Big Data. Veremos cómo ha crecido Big Data durante estos últimos meses. Veremos a continuación el Big Data, la realidad, cómo están apostando las empresas por el Big Data, Internet de las cosas y terminaremos con algunas conclusiones. Bueno, creo que durante el día de hoy se ha hablado bastante sobre términos relacionados con Big Data, el compartir, los smartphones, el que estamos tremendamente conectados, pues creo que esto no. Para todos yo os haría una pequeña pregunta y es: ¿cuántos de ustedes consideran que tienen un concepto de Big Data con el que no se sienten confortables o cuántos de ustedes consideran que lo que ustedes piensan sobre Big Data no es lo mismo que piensa su colega de al lado? ¿Cuánto desconcierto hay alrededor de Big Data? Bueno, pues mi intención hoy es compartir este rato con ustedes y explicarles desde mi punto de vista cuál pueden ser algunos aspectos que podemos tener todos y aprovechar este foro tan multitudinario para que por lo menos de aquí salga una idea unificada. ¿Conocen ustedes cuál es el insecto top 1 en eficiencia, en rapidez y en caza dentro del mundo de los insectos? ¿Saben cuál es el insecto que más años lleva conviviendo en nuestro planeta? Les quiero presentar a la libélula. Quiero utilizar este símil con la ciencia natural para aclarar estos conceptos y que a lo mejor así podamos entender mejor qué es el Big Data. Como ven, la libélula, quiero presentarles un poco su morfología, que de eso es lo que quiero hablar. Tenemos que la libélula lleva con nosotros muchísimos años. Desde la era de los egipcios ya se conocían datos de la libélula.
La libélula es el único insecto que posee una imagen multidimensional gracias a cómo están compuestos sus ojos. Como vemos en la foto, la libélula tiene dos inmensos ojos que a su vez están divididos en 30.000 unidades visuales. Esas 30.000 unidades visuales conforman un ojo que casi le ocupa la totalidad de la cabeza. Podemos estar hablando de que el ojo ocupa el 85% de su cabeza y en área podríamos hablar de que es el 50% del cuerpo. Como ven, cada ojo tiene esas 30.000 celditas que se llaman omatidios y cada una de esas celditas registra una imagen. Esa imagen es procesada en tiempo real por ese pequeño cerebro pero ágil que compone una imagen unificada que le ayuda sobre todo al desarrollo y a la evolución y al progreso como especie. Podría preguntarse la libélula, ¿es esto Big Data? Bueno, pues casi sí. De eso es de lo que les quería hablar. He querido utilizar esta morfología y esta analogía con el mundo animal porque si hacemos el símil con la empresa y las organizaciones, podemos ver cómo lo que es el input de información, la entrada de datos, lo que le permite a la libélula estar atenta a los riesgos, estar atenta a qué tiene delante, qué tiene detrás, dónde está su presa, qué condiciones están rodeando su ambiente para favorecer su desarrollo. Todo eso lo consigue gracias a ese ojo tridimensional, ese ojo donde puede ver por delante, por detrás y tener una situación en tiempo real de cuál es su riesgo y su peligro. Eso le ha provocado que la cabeza sea pequeña y los ojos sean grandes. Si buscamos, como decía, y volviendo al Big Data, esta analogía con las empresas y las organizaciones, pues podemos ver que a lo mejor ahora nuestras empresas y las organizaciones tienen unos ojos muy pequeños, por lo tanto no ven mucho, solamente ven lo que tienen delante o alguna cosa más, y una cabeza muy grande. Es decir, el proceso y la administración de esas cosillas que ven, pues les ocupa todo ese espacio. En cambio, la libélula, por supervivencia, lo que ha hecho es cambiar. Ha puesto sus ojos grandes y su cabeza pequeña. Es decir, mucha información de entrada y agilidad en el proceso y administración de los datos. Esto es un poco lo que podríamos estar entendiendo como Big Data. Big Data es esta metamorfosis que están sufriendo las empresas y las organizaciones para cambiar físicamente su situación. Quieren dejar de tener esos ojos pequeñitos para convertirse en unos ojos grandes. Esos ojos grandes que, como se ha ido exponiendo durante la mañana, son los smartphones, son cualquier tipo de indicador o sensor situado en nuestra ciudad, etc. Esos son los grandes ojos. Por lo tanto, ¿qué es el Big Data? Pues el Big Data es eso, cómo hacer caso a la información, darle importancia a la información y ser muy ágil en poder procesar para que te dé buenas imágenes que te ayuden a la toma de decisión. Por lo tanto, yo os diría, en el campo de Big Data, ¿por qué no aprendemos de los mejores? La libélula fue excepcional, no solamente, como os decía, porque fue retrato de los jeroglíficos de los egipcios, o saben que Japón, uno de sus nombres más conocidos es la isla del sol naciente, pero bueno, otro de sus nombres es la isla de las libélulas, porque en Japón, por la historia y la ciencia de los samuráis, pues les tienen mucho aprecio a las libélulas porque consideran que son seres de buena ventura y esperanza. Por lo tanto, el Big Data lo que necesita es, como lo hizo la industria aeronáutica, aprender de los mejores. La industria aeronáutica en un momento precisó generar una aeronave, esto fue en la guerra de Vietnam, que fuera capaz de poder aterrizar y despegar en vertical, que fuera muy ágil,
que consumiera poco y fuera muy rápido. Lo que hicieron los ingenieros fue estudiar el movimiento de la libélula, que es único en el mundo, cómo pueden mover las alas, y lo intentaron replicar para generar un helicóptero. Se parece, ¿verdad? Como ven, lo que hicieron fue copiarlo. Bueno, pues creo que hablando de Big Data, esto es lo mejor que podríamos hacer. Este es el concepto más claro y más evidente que he podido encontrar para buscar una analogía y entender, y que todos entendamos el Big Data. Dicho esto, voy a contaros cómo está Big Data en el mundo. Pero quedaros con ese concepto. La metamorfosis, el cambio físico, transformarse. ¿Cómo está Big Data en el mundo? Pues la situación de Big Data ahora mismo está, yo lo diría, conformando el ecosistema. Preparando ese ecosistema para que la metamorfosis se pueda dar. Es un cambio tan brusco y tan radical que las empresas no lo pueden hacer a la ligera. Necesitan establecer un entorno donde eso pueda favorecerse y dé los resultados esperados. Por lo tanto, la actuación de Big Data hoy se define en 3 grandes líneas. Por un lado, los proyectos que se están haciendo. Por otro lado, cómo el Big Data se está aprovechando para aportar valor a las empresas, para aportar valor al negocio con aspectos que antes no tenían contemplados. Y en tercer lugar, la fase de adopción. La fase de adopción, que es la sostenibilidad. Hacer que una vez que han empezado los proyectos de Big Data sean sostenibles y lleguen a buen puerto, a buen fin. Respecto a los proyectos de Big Data, el dato es escalofriante. El 73% de las organizaciones ya están invirtiendo o tienen planificado invertir en Big Data. 73% a nivel mundial. Son muchas organizaciones. Esto es parte de lo que ya hemos venido sufriendo desde el inicio de Big Data, que es, sí, hay mucha intención de generar proyectos de Big Data, hay mucha intención de meterse en desarrollos de Big Data, pero lo que nos ha dicho este 2014, estos últimos meses de vida o de convivencia con el Big Data, es que una vez que han salido los proyectos, no todos los proyectos pueden salir a la luz. Se ha detectado que era necesidad de generar ese ecosistema y comenzar creando proyectos piloto. Proyectos que, a modo de test, a modo de laboratorio, probaran a las organizaciones a ver de qué forma son capaces de transformarse. No era tan sencillo como un proyecto al uso de llegar, implementar y disfrutar. No. Se han dado cuenta de que ese proceso de metamorfosis generaba o necesitaba generar cambios profundos en las organizaciones. Por lo tanto, han tenido que dar un pasito atrás y en ese paso atrás empezar a generar proyectos de pruebas, de testeo, de comunicaciones entre organizaciones, mejorar eficiencias de algunos de sus procesos, en fin. Esa es la situación en cuanto a los proyectos. La segunda es la aportación de valor al negocio. Se han dado cuenta de que en este registro de información, como bien ha explicado esta mañana Daniel Jiménez desde Telefónica, se han dado cuenta de que tienen mucha información, de que en esta parte del proceso, que es la de recopilar, la de hacer sus ojos grandes, se han dado cuenta de que han almacenado mucha información. Y ahora, como saben que necesitan diversificar y generar desarrollo de negocio, pues han pensado, bueno, ¿qué podemos hacer? Estos datos pueden ayudar a otras empresas a competir, a tener más información para la toma de decisiones, a conocer mejor a sus clientes, a hacer sus procesos más eficientes y retirar aquellas tareas o aquellos trabajos que no aportan verdadero valor al negocio. Por lo tanto, hay entidades, grandes entidades, que son las que manejan este volumen de información, que han pensado que pueden desarrollar nuevos productos, hasta ahora inimaginables, gracias al Big Data. Telefónica, lo ha dicho esta mañana, aprovecha sus datos, la manera en que nosotros llamamos por teléfono,
para registrar de forma anónima datos o información que a otras empresas les puede ayudar. La banca hace lo mismo con las transacciones de las tarjetas bancarias. Sabe perfectamente en dónde vamos a gastarnos el dinero y después de ahí a qué otro local vamos. Por lo tanto, la banca está siendo, igual que los operadores, las dos grandes compañías mundiales que se están dedicando a generar nuevos productos de negocio basados en la información que recogen en proyectos de Big Data. Por lo tanto, estamos descubriendo una nueva aportación de valor para los negocios y, por lo tanto, para las grandes compañías. Y la tercera es la fase de adopción. Hacer sostenible los proyectos. Hacer sostenible los proyectos, ¿por qué? Porque una vez que esto empieza a arrancar, que el cambio empieza a producirse, para que se mantenga, primero, hace falta generar una buena estrategia. Esa transformación tan radical no puede ser fructuosa o exitosa si no se elabora un plan estratégico adecuado a conocer los recursos que tiene cada compañía y cuáles son las carencias que tiene para poderlas desarrollar. No puede aventurarse a la ligera. Tiene que hacer un buen plan estratégico de implementación. Ese plan estratégico de implementación significa, primero, voy a saber qué es lo que tengo que hacer. Segundo, qué es lo que tengo en casa. Tercero, cómo intento hacer lo que quiero hacer con lo que tengo en casa. Y segundo, cómo adquiero las competencias necesarias para cubrir mis necesidades. Esas competencias para mí, tengo que decir que me ha venido fenomenal la presentación de esta mañana de Daniel desde Telefónica, porque ese es el problema real. Para hacer sostenible un proyecto de Big Data es necesario tener competencias adecuadas a las necesidades actuales. Gente que sea capaz de conocer lo que tiene que hacer, de saber identificar oportunidades en los datos, de saber clasificarlos, de tener inteligencia tecnológica que permita generar estas infraestructuras y arquitecturas de sistemas tan complejos. Es necesario nuevas competencias para poder hacer que el sistema sea sostenible. Por lo tanto, estos tres son los ejes en los que se está basando la situación actual de Big Data. Generar proyectos a medida que van pudiendo, porque inversión sí que la tienen. 2, nuevas oportunidades debido a qué hacemos con todos los datos. Y 3, preparar el sitio, hacer que el ecosistema sea sostenible. A colación de hacer el sistema sostenible, había dicho que lo más importante es que se hiciera un plan estratégico. Por supuesto que tener claro hacia dónde voy y cómo tengo que dirigir y componer mis recursos para llegar al éxito es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan fundamental y por qué los proyectos de Big Data no se están encontrando con facilidades para hacerlo? Las grandes amenazas de Big Data es precisamente eso, no tener un plan estratégico. Es decir, no se pueden empezar las cosas porque sí. Necesitas estructurar el orden en tu organización, ya que un cambio tan profundo va a tocar a tus sistemas, a tu organización, a tus recursos humanos, tu modelo de negocio. No estamos hablando de un cambio cualquiera, no. No es un proceso de innovación incremental, de voy a cambiar un poco o voy a actualizar algo. No. Estamos hablando de un proceso de innovación semirradical o radical. Es decir, muchas compañías por el Big Data están cambiando incluso sus modelos de negocio. Estábamos hablando antes del caso de un operador de teléfonos, cómo está dedicándose a trabajar en consultoría con datos para ofrecérselo a otros clientes. ¿Quién lo iba a pensar? Que un banco mundial sea capaz de vender o a ofrecer consultoría estratégica para ayudar a otras empresas a analizar las transacciones bancarias.
Por supuesto que es un cambio radical en su modelo de negocio. Por eso, elaborar un buen plan es clave para poder afrontar el proceso de Big Data. Pero para llegar a esto, por fin llegamos a todos los que estamos dentro de la tecnología al quid de la cuestión. ¿El quid de la cuestión cuál es? Que por fin se ha llegado a un momento donde la tecnología y el negocio tienen que ir de la mano. La tecnología y el negocio se casan. Este matrimonio en proyecto de Big Data tiene que funcionar. Si no funciona este matrimonio, por supuesto que no habrá Big Data, no habrá proyectos, porque las mayores de las amenazas provienen de la falta de confianza. ¿Cuáles son las principales barreras de Big Data? No hay flexibilidad, la cultura organizativa no lo permite, no hay competencias suficientes, no se cree en los proyectos de Big Data. Todo esto son excusas que están dando las corporaciones para no afrontar los proyectos de Big Data. ¿Y por qué es realmente? Porque el negocio piensa una cosa y la tecnología le está diciendo la otra. Hasta que esos dos entes no se unan y convivan, no van a saber o no van a tener una visión alineada conjunta. No van a pensar en un objetivo común. Van a tener ese punto de desconfianza que les va a no facilitar financiación o a no facilitar acceso a la información. Por lo tanto, para poder llegar a solventar el problema de la confianza, primero, señores, vamos a establecer un marco, vamos a establecer un plan estratégico donde estén todas las piezas bien ordenadas, donde se ponga foco en los riesgos, donde se ponga foco en las ventajas y donde se alinee y se unan en matrimonio, negocio y tecnología por primera vez. ¿Como oportunidades? Pues bueno, todas, porque Big Data creció relativamente hace poco. Podríamos decir que durante estos 2 últimos años ha pasado la pubertad y ahora, fíjate, de los 3 a las 7 Vs, el niño va creciendo. ¿Qué significa esto? Pues que el Big Data empezó como algo muy grande. Bueno, Big Data, un gran bloque de información, a ver qué hacemos. Bueno, pues a medida que se ha ido investigando, Big Data se ha dado cuenta de que son microambientes, microvidas, microhistorias, donde han tenido que ser descompuestas para hacer un foco específico y poder ser eficiente en cada paso del proceso. Al principio Big Data empezó con las 3 Vs, el volumen, la velocidad y la variedad, es decir, la grandísima información que había que procesar, el tiempo récord que había que tener para poderlo procesar y la no heterogénea información que podías procesar, porque era información no estructurada. Hoy el niño ha crecido y pasa de tener 3 a 7 Vs. Hoy no solamente eso es importante, sino que también es importante ver toda esta información cómo se visualiza. Ya no sirve un informe en un folio, en una hoja Excel, ya no sirve. Ahora hay que hacer estructuras tridimensionales con múltiples capas para que nos permitan tener acceso a toda la cantidad de datos que estamos hablando. Es importante que tengamos en cuenta la veracidad. Todos esos datos cada vez son más, pero también tenemos que ser conscientes de que no tenemos nada. Tenemos información que puede servir, pero que hay que procesarla. Tercero, la variabilidad. Es decir, cada vez esos datos, nosotros, en el concepto de Big Data, podemos buscar, las compañías pueden buscar cómo son de queridas en las redes sociales, pero la palabra tu empresa puede estar acompañada de me gusta mucho tu empresa a un mensaje en Twitter que diga tu empresa me viene fatal. O un mensaje en Facebook, estoy encantado de estar en mi empresa. Por lo tanto, la variabilidad de la información que nos encontramos también es un punto interesante a analizar. Y por último, el valor. Detectar si realmente todos esos datos están aportando verdadero valor a la organización, ya que solamente el hecho de tenerlos nos puede repercutir en más gasto, incluso ser un problema. Es decir, vamos a almacenar los datos si los vamos a usar. Si no los vamos a usar, almacenarlos por almacenarlos va a ser una estructura ingobernable y súper costosa. Por lo tanto, por favor, foco en el valor. Por eso podemos decir que la situación actual genera nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque está obligando a atender el mercado bajo muchos puntos de vista. Empresas nuevas que surgen pues, para tratar la visualización,
de rendering, empresas de diseño que estaban obsoletas o que se habían quedado marginadas, pues ahora empiezan a tener nuevas aportaciones dentro de la mecánica y la industria de Big Data con aplicaciones para visualizar información en 3D y tiempo real, calidad del dato, etc. Es decir, las oportunidades que surgen ahora para el procesamiento de Big Data son tremendas. Como digo, Big Data es una realidad. Las empresas siguen apostando. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues volviendo al caso del ecosistema, de la metamorfosis, es un cambio tan profundo y tan radical que aunque todas las empresas, todas, y cuando digo todas hablo a nivel mundial, quieren abordar proyectos de Big Data, tienen serias dificultades porque ese cambio tan radical en sus estructuras no es fácil de acometer. Por lo tanto, los grandes bancos, las grandes operadoras, las grandes aseguradoras, las grandes industrias lo quieren hacer, pero no pueden. ¿Por qué? Porque su cabeza es muy grande y no son capaces de generar unos ojos más grandes que su cabeza o hacerla su cabeza pequeña. Por lo tanto, ¿por dónde ha crecido Big Data? Big Data ha crecido por las organizaciones que tienen estructuras mucho más fáciles, mucho más livianas, mucho más pequeñas, mucho más fáciles de manejar, cabezas más pequeñas, por así decirlo. En este concepto, la que más, y ahí es donde me voy a centrar, la que más ha crecido es, o donde más inversión hay, es en salud. Aunque podemos ver que el turismo, la gestión urbana, el tráfico, eficiencia de atención ciudadana, gestión de eventos, estas son las áreas y las áreas o sectores donde más ha crecido Big Data. Donde más foco se ha puesto es en la salud. Y os voy a explicar por qué. Salud, sin duda, es el área donde más dinero se lleva de Big Data. ¿Por qué? Primero, porque las estructuras parten de estructuras sencillas. Son casi sistemas antiguos, donde apenas han tenido evolución o crecimiento. Por otro lado, estamos hablando del procesamiento de la información y del valor de la información en la toma de decisiones. Todos estos campos son, aunque no lo parezcan, industrias que estaban tomando acciones sin tener información en el momento de la toma de decisión. En el sector del turismo, la única información que hay tangible es algunas encuestas que organizan los organismos, los municipios, los países, encuestas a pie de calle que responden como quieren, pero no tenían ningún sistema para captar la información. En la salud estamos hablando de que ya hay organismos, sobre todo en Estados Unidos, que están adquiriendo las cuentas de los carnés de los gimnasios, están adquiriendo transacciones bancarias y son capaces de conocer, por ejemplo, cuándo hemos dejado de pagar la cuota del gimnasio, si estamos comprando chocolates, si estamos acudiendo a tiendas de ropa de talla grande. Es posible, y hoy ya pasa, que el médico te llame diciendo: cuidado, porque tengo datos suficientes para saber de que estás cambiando tus hábitos y probablemente estés cayendo en alguna enfermedad o vayas a caer. Eso hoy ya está pasando. Gracias al Big Data y toda esa información, se está llegando a un punto de análisis de información que se llama o se denomina análisis predictivo. Es decir, yo ya puedo saber lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque gracias a esa recopilación de datos, los médicos, sin ir más lejos, se nutren de sus lecturas, de sus foros, de sus conferencias. El médico que más lee y más se instruye es un médico que más información tiene para dar un buen diagnóstico. ¿Os imagináis una máquina donde estén todos los informes publicados de todos los cánceres que hay a nivel mundial, las últimas investigaciones a nivel mundial sobre esa enfermedad y además donde registre todos los análisis clínicos que estén derivados de esa enfermedad, los procese y sea capaz de dar un diagnóstico? Pues eso pasa. Hoy, gracias a IBM, por ejemplo, y el proyecto Watson, ya se puede hablar de análisis predictivo en la salud. Se está trabajando en que haya una máquina que procese todos esos informes, tú le digas cáncer de nuca, que en tu región es algo que nunca se ha hablado, y la propia máquina es capaz de buscar en toda la información, en todos los países, en todas las regiones,
y con todos los análisis. Por lo tanto, estamos hablando que en el campo de la salud, registro de información y el análisis predictivo, por lo tanto el Big Data, es muy importante y muy necesario para los correctos diagnósticos. De la misma forma que en el mundo del turismo también se accede a este tipo de información, pues como se hablaba desde las operadoras de teléfono, pues el registro de las llamadas, el registro de las tarjetas bancarias, es decir, dónde compramos y dónde llamamos, pues hoy ya lo están utilizando para saber que hay personas que dentro del hotel X llaman siempre al servicio de alquileres N y que después de ahí acuden siempre a una zona de ocio situada en Y. Todo eso, las operadoras y los grandes bancos son capaces de proporcionárselo al sector del turismo. Y ahí, pues imaginaros, saber dónde van los turistas. Por ejemplo, en el informe hablo de cómo en Barcelona se ha hecho un estudio sobre esto y cómo se sabe de los turistas alemanes, dónde van los turistas americanos, qué prefieren, qué hoteles eligen, qué zonas eligen, todo eso gracias a las llamadas de teléfono. Por lo tanto, el registro de información está siendo de gran utilidad para la evolución de todo esto. Siguiendo con todo esto y con la necesidad y las ganas que tienen las empresas por conocer qué hacemos, qué nos gusta y cuáles son nuestros sentimientos que dejamos plasmados en nuestros teléfonos móviles, se continúa poniendo dispositivos en nuestras calles, en nuestras ciudades. Primero se empezó regulando el tráfico con los semáforos. Segundo, cómo los semáforos podían regularse con la luz. Tercero, cómo la luz se podría además controlar con la pasada de los coches, etc. Por lo tanto, las ciudades de hoy están empezando a tener sensores que hasta ahora no contemplábamos y que hoy nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro ayuntamiento, los utiliza para darnos un mejor servicio, para saber cuál es la zona o la ruta de autobuses que más se usa, o la que más quejas hay, o donde, por ejemplo, hay que encender más luces porque hay más afluencia, y donde hay que apagarlas porque no hay nada de afluencia. Ese es el concepto, el de multisensor, multiindicador, el concepto que ha creado las Smart Cities. Smart Cities que no es más que cómo la tecnología está ayudando a los ayuntamientos, a los pequeños municipios, a generar valor a los ciudadanos y, por lo tanto, generar un ecosistema social mejor y mucho más sostenible. Ese es el concepto de Smart City. Con lo que decía en el ejemplo de la nueva edición del informe, con el foco en Colombia, deciros que, por ejemplo, si hablamos de que la tecnología, de que cómo se está utilizando esto, el cambio a nivel tecnológico, Chicago es sin duda la ciudad que más uso está haciendo del Big Data. Es una ciudad completamente inteligente. Es una ciudad donde los ciudadanos, y está accesible a Internet, que os invito a que lo veáis, todos los ciudadanos pueden ver las tuberías de agua, cuál es el caudal de sus tuberías de agua, cuál es el caudal eléctrico, dónde se están construyendo edificios, en fin, una serie de información que el ayuntamiento pone a su disposición de los ciudadanos para que sean los propios ciudadanos los que gestionen iniciativas que ayuden a hacer más sostenible la ciudad. Por ejemplo, las plagas de ratas, que es algo curioso, pero el ayuntamiento pone toda la transición de las ratas por la ciudad para que sean los propios ciudadanos los que pongan iniciativas como establecer diques, cambiar tuberías, etc. Y eso está funcionando. Pero, como os decía, en el foco de Colombia podéis estar contentos porque Medellín fue el año pasado nombrada la ciudad más innovadora del mundo, creo recordar que ese es el título, más o menos. Esto es debido a que no fue la tecnología, no fueron los smartphones, fue la tecnología urbana y la eficiencia social la que hizo conectar lo que en Medellín eran los barrios más necesitados y menos accesibles a la cultura, a integrarlos dentro del municipio y hacer una ciudad mucho más integrada y sostenible, generando, por ejemplo, canchas de tenis, canchas de juego para acercar a los barrios pobres con el resto y, sobre todo, con la introducción de un teleférico,
con el teleférico, conectaba barrios que hasta entonces eran incapaces o impensables de poderlos conectar. Esto lo saben ustedes seguro más que yo. Pues Medellín está dentro del top 10 de las Smart Cities, no por tecnología, sino por cómo usa los recursos para ayudar al ciudadano. Quedémonos con ese concepto de Smart City. Con todos estos indicadores podemos pensar que esto sigue y sigue. Es decir, el ansia, las ganas por tener más información y por tenerlo todo controlado, las empresas no van a parar. Lo quieren tener todo. Por eso surge el Internet de las cosas. Porque estábamos hablando de smartphones, tablets, etc. No. También se puede conectar el frigorífico, la plancha, el interruptor de la luz, la televisión, en fin, un montón, es que me atrevería a decir que si hoy no están todos, lo estarán. Todos los instrumentos que tocamos estarán conectados a Internet y serán un sensor de movimiento, de actividad, de comportamiento, de sentimiento, para que las empresas lo puedan tener. ¿Por qué si no Facebook ha hecho la compra más increíble de la historia con WhatsApp? ¿Por qué Google compró Next, una startup que lo único que hacían era generar unos aparatos para controlar el consumo eléctrico de los hogares? Quieren tener toda la información, quieren tener el registro de todos nuestros movimientos, quieren saber cuánta luz consumimos en nuestros hogares para luego ir con eso a las grandes industrias de energía y competir. Hoy Google está compitiendo con las industrias de energía. Hoy Amazon está compitiendo con los grandes bancos. Facebook ya está empezando a sacar seguros y compitiendo con las grandes aseguradoras. ¿Por qué está haciendo esto? Porque tiene los datos, tiene la información y es capaz de procesarla. La carrera de Big Data empieza por ahí. Tengo los datos y soy capaz de procesarlo. Hoy lo están haciendo solo unos pocos, pero como decía al principio, con la transformación y la metamorfosis de la libélula, Big Data no es solo procesar los datos, es una cuestión de supervivencia. Y termino con lo que para mí son las conclusiones de toda la lectura de esta evolución de Big Data. Con estos puntos que creo que son muy importantes y los voy a enfatizar. ¿Cuál es la conclusión de Big Data? Pues bien, por Big Data podemos decir que sí, muy importante, mucho podemos ganar, muy interesante, pero con cautela. Estos cambios no los podemos hacer a la ligera. Estos cambios tienen que ser consensuados, bien dirigidos en laboratorios. Y cuando ya tengamos claro que nuestra organización, que nuestro modelo y nuestro ecosistema está preparado, entonces ir hacia Big Data. Segundo, que Big Data es un beneficio para todos. Esto no es una cuestión de empresas. Por suerte, igual que digo lo del matrimonio de la tecnología y el negocio, por suerte, este movimiento de alguna manera nos favorece. ¿Por qué? Porque el cliente, el consumidor, la persona que las empresas quieren atender, están en el primer nivel de la prioridad. Estamos en el centro del universo del mercado. Los clientes y los consumidores ahora estamos bien queridos. Por lo tanto, todas las iniciativas de Big Data van a estar orientadas a que paguemos menos impuestos, tengamos más información para nuestras tomas de decisiones, podamos gestionarnos de forma autónoma nuestros servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, el escenario tecnológico se vuelve horizontal. Se acabaron los silos verticales. El marketing, operaciones. Aquí, por ejemplo, cuento en el informe la anécdota del trágico atentado del 11 de septiembre con las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, donde se publicó que los sistemas de emergencia de forma individual tenían
una gran red de información. Es decir, las ambulancias estaban bien conectadas y tenían muy buena comunicación. La policía muy bien conectada, con muy buena comunicación. Los bomberos, un buen sistema de conexión y de comunicación. ¿Pero qué falló? Y eso lo declararon ellos, tiempo atrás, evidentemente. Faltó un sistema que les conectara a todos. No había una visión global, no había una visión periférica de lo que estaba pasando dentro de sus sistemas de emergencia. Y consideraron que si hubieran tenido una visión unificada de cuál era la situación de todas sus emergencias, quizás los tiempos de respuesta hubiesen sido menores. Hoy han trabajado y en Stone Island tienen que también les invito a verlo por internet. Yo pude verlo en persona. En Stone Island tienen un sistema multicapa donde conectan automáticamente todos los sensores de la ciudad y eso ya no les vuelve a pasar. Para eso los americanos son muy buenos. No me pillarán en otra. Y han conectado todos en un sistema multicapa y tienen un sistema inteligente de vigilancia y emergencias que son capaces de detectar si alguien deja una mochila en una acera y no la recoge, si estamos haciendo un mal giro en la carretera, todo con indicadores visuales y escenarios multicapa, algo espectacular. ¿Esto por qué es? Porque se conectan de forma horizontal. Los departamentos empiezan a trabajar en una línea cross que une a todos, ya no hay líneas verticales, ya por debajo líneas horizontales. En la empresa, en el servicio, estamos hablando que el cliente es lo primero. Por lo tanto, el vértice se agudiza hacia el cliente. Sí, pero por detrás todo el sistema empieza a trabajar. Es decir, marketing le da información a operaciones, operaciones le da información a informática, informática le da información a recursos humanos, etcétera, etcétera. Las organizaciones se conectan por dentro, se conectan de forma horizontal. Cuarto, él ha querido dejar en el cuarto para hacer más énfasis. Todo esto no sería posible sin las personas. Creo que este mensaje ya lo hemos escuchado durante la sesión de la mañana, pero es clave. Las organizaciones, para que puedan llevar a cabo proyectos de este tipo, tienen que pensar cómo motivar, cómo capacitar y cómo atender todos los requerimientos que pueden demandar sus empleados, las empresas con las personas que van a trabajar en estos proyectos, porque el reto que les viene es tan fuerte y tan importante que no se han visto en otra igual. Por lo tanto, las empresas tienen un reto muy importante, primero, para localizar el talento en sus organizaciones, para ser capaz de detectar el talento fuera de sus organizaciones, para prepararles, motivarles y hacerles trabajar en equipo. Esto que he dicho de conectar horizontalmente las compañías no es fácil si las personas no quieren. Necesitamos convencer de que el departamento A, de que el departamento de clientes suelte información que hasta ahora consideraba que era suya y que no quería ceder porque si no iba a perder oportunidades de crecer su presupuesto, de hacer crecer su presupuesto. Clientes tienen que pasar la información al de al lado. Y eso sabemos que hoy es un reto a las organizaciones porque es uno de los elementos que hoy están bloqueando el desarrollo. Por lo tanto, énfasis en la importancia de las personas. Sin las personas, todo esto no sería capaz de funcionar. Y por último, el concepto de Open Data. Bueno, pues una vez que ya se han recolectado todos los datos y se tienen clasificados y bien ordenados, pues ¿por qué no ponerlos a disposición? Y esto es algo que también podemos estar contentos porque el ecosistema está haciéndose cada vez más grande gracias a iniciativas como esta, donde, por ejemplo, estos ayuntamientos, como les decía, o los gobiernos o el sector público, ya que tiene recopilada toda esa información, pues bueno, la pone a favor de las organizaciones educativas o cualquier otra para que ellos puedan hacer sus propios trabajos de investigación. Por lo tanto, el Open Data podríamos decir que es el siguiente paso del Big Data. Y con esto termino mi presentación dándole las gracias y esperando que les hubiese gustado.